Buenas noches, Dark. Me llamo Alejandro y esto ocurrió en Guadalajara, Jalisco. Nuestra casa era normal. Patio con bugambilias, paredes blancas, olor a café temprano. Todo cambió despacio, como si la casa respirara distinto. Primero fueron detalles tontos. Un tenedor fuera de sitio, la puerta del cuarto de servicio amanecía entreabierta. El reloj de la sala atrasaba 5 minutos cada día. Mi madre decía, lo dejé así. Mi padre culpaba al aire. Pero el ambiente se volvió espeso y el silencio más largo de lo que debía. Empezaron crujidos en la escalera como si un pie invisible probara cada peldaño antes de subir. Un domingo, mientras mi madre batía masa para tamales, un vaso se deslizó por la mesa y cayó al piso. No fue un resbalón, avanzó lento como empujado. El vidrio estalló y un frío nos recorrió las pantorrillas. Fue la orillita, dijo ella, aunque estaba al centro. Esa noche, al ir por agua, hallé la silla del comedor girada hacia la pared, como castigada. La enderecé. Al volver del fregadero, otra vez de espaldas. Nadie rió. Nadie aceptó la broma. La casa parecía estar probándonos. Llegaron los pasos. Lentos, pesados, se detenían frente a mi puerta como esperando permiso. Abría y no había nadie. Corredor oscuro, azulejo frío, olor a tierra mojada sin lluvia. Mis primos, cuando se quedaban, oían la misma respiración junto al marco. Mi abuelita rezaba en voz bajita. Son avisos, mijito, no los ignores. Mi tío, escéptico, habló de ratas en el techo. A las 3 en punto empezó el parpadeo de los focos. Clic, clic, un pulso que nos cortaba la voz y dejaba el corazón trabajando solo. El radio viejo del comedor se encendía con estática, aún desconectado. Entre el ruido aparecía una sombra de voz en latín. Un cajón tintineaba cucharas y el espejo del pasillo devolvía nuestro reflejo con un leve retraso. Medio segundo. Dormimos juntos en la sala fingiendo pijamada. Nadie quería quedarse solo. En la madrugada escuchamos la voz de un hombre desde el corredor. María. Clara, sin eco, como hablada al oído. Mi padre corrió con machete. No había nadie. El candado del patio estaba puesto por dentro. Si esta historia ya te erizó la piel, apóyanos ahora. Suscríbete, deja tu like, comparte y comenta tu experiencia. Leo y respondo todo. Tu interacción mantiene viva esta comunidad del terror. Gracias por estar aquí. Seguimos. A partir de entonces, el patio se llenó de risas de niños a las 2 de la mañana. Abríamos y el portón seguía asegurado. A la luz del foco, el polvo dibujaba huellitas que se desvanecían frente al árbol. Por dentro, el aire se volvió pesado y frío. Del techo cayó un hilo de tierra fina, como si algo se sacudiera arriba. El reloj cucú dio las 3 sin moverse la manecilla. La casa olía a moneda vieja. Desde la alacena llegó un golpecito, otro y otro más, formando un ritmo que nadie quiso descifrar. Ese mismo día, el padre Julián bendijo cuartos y espejos, dejó una vela en la sala. Mientras rezaba, una corriente helada nos rozó los tobillos, como si algo pasara gateando. La llama se inclinó hacia la habitación de mis padres. El foco parpadeó largo. Mi madre, pálida, se quedó dormida en el sillón. Respiraba con ligero silbido, como si el aire le costara. Y las 3:03, el control remoto cayó solo y se deslizó hasta el umbral del pasillo, deteniéndose donde la sombra era más espesa. Desde el cuarto, una voz muy baja. No cierren. Era su voz, o casi su voz. Al amanecer, la temperatura era rara, fría junto a su cama, tibia en el resto.
Mi madre despertó con marcas livianas en el antebrazo, como dedos posados sin apretar. Juró no haberse golpeado. Mi abuela cubrió los espejos y encendió otra vela. Yo, con 20 años y un miedo que no sabía decir, me quedé esa noche sentado en la puerta de su cuarto, velando. No pasó nada grande, solo, de cuando en cuando, el piso vibró como si un tráiler lejano cruzara la colonia, y la casa respiró hondo, preparando algo inmediato. La noche en que todo se desató, los gritos de mi madre nos arrancaron del sueño. Corrimos al cuarto, y lo que vimos nos heló el alma. Ella estaba arqueada sobre la cama, con los ojos en blanco y un murmullo extraño saliendo de su boca. No era un solo murmullo, eran dos voces mezcladas, la de ella y otra más grave, profunda, que parecía salir de las paredes. Mi padre intentó sujetarla, pero fue lanzado contra el ropero con una fuerza imposible. El golpe sacudió toda la habitación. Mi abuelita, temblando, empezó a rezar, y mi tía lloraba sin poder moverse. La risa que salió de mi madre fue seca, metálica, como si se rompiera un vidrio dentro de su garganta. Cada vez que intentábamos tocarla, su cuerpo se estremecía y las venas de sus brazos se marcaban como raíces negras bajo la piel. Las lámparas parpadearon hasta reventar. El cuarto quedó iluminado apenas por la luz amarillenta de una vela. Y en ese resplandor vimos cómo la sombra de mi madre en la pared no seguía sus movimientos. Ella se sacudía en la cama, pero la sombra permanecía sentada, erguida, mirándonos fijamente con una cabeza torcida. Mis primos, que miraban desde el pasillo, retrocedieron con un grito ahogado. De pronto, mi madre pronunció nombres de familiares muertos. Dijo el nombre de mi abuelo y relató en detalle su último respiro, algo que solo mi abuela había presenciado. La voz sonaba distorsionada, como varias bocas hablando al mismo tiempo. El miedo nos paralizó. Mi tío, incrédulo, se armó de valor y trató de sostenerla por los hombros. Ella abrió los ojos de golpe, negros, profundos, como pozos sin fondo. Lo miró fijo y dijo: «Aquí tú no mandas, aquí yo decido». La cama se elevó algunos centímetros del piso y volvió a caer con un golpe tan fuerte que los vidrios de la ventana temblaron. El aire se volvió irrespirable. Un olor agrio, como azufre quemado, llenó el cuarto. Yo trataba de rezar, pero la voz no me salía. Mi madre sonreía con una mueca torcida, mostrando los dientes apretados. Entonces sus labios se movieron despacio y la voz que salió fue la mía, idéntica, repitiendo: «Alejandro, corre». Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Mis piernas se negaban a moverse. Mi padre, desesperado, buscó la Biblia y comenzó a leer en voz alta. Las páginas parecían pesarle toneladas, y aún así logró pronunciar algunas frases. Al hacerlo, mi madre chilló con un alarido tan agudo que la vela se apagó de golpe, dejando todo en completa oscuridad. Del techo cayó una lluvia de polvo y tierra fina. Algo se arrastraba allá arriba, como garras sobre la madera. En la penumbra, dos figuras delgadas se dibujaron en la mancha oscura de la pared, creciendo lentamente, observándonos. La respiración de mi madre era jadeante, animal, y de pronto se irguió en la cama con los brazos extendidos, como si alguien tirara de sus hilos. Cuando mi padre repitió el salmo, ella empezó a decir las mismas palabras, pero al revés, con un eco imposible. La temperatura descendió tanto que el vapor de nuestras respiraciones llenó el cuarto. Mi tía gritaba,
Mi abuela rezaba con lágrimas en los ojos, y yo me quedé clavado en el suelo, incapaz de acercarme o de huir. Finalmente, mi madre se desplomó sobre la cama. Sus ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Todos guardamos silencio, esperando que el infierno hubiera terminado. Pero entonces, en ese silencio absoluto, se escuchó un susurro salido de su garganta. Esto apenas comienza. La calma fue solo un engaño. Pensamos que mi madre había descansado al desplomarse en la cama, pero al día siguiente la casa entera parecía respirar con ella. El aire estaba más denso, como si alguien hubiera encendido carbón húmedo en cada cuarto. Las ventanas sudaban agua, aunque afuera no llovía. Mi primo juró ver huellas mojadas subiendo la escalera, y mi abuelita encontró la vela bendita apagada, con la cera extendida hasta el suelo, como dedos derretidos. Esa noche, mientras tratábamos de cenar, la mesa se estremeció con un golpe que hizo saltar los platos. La jarra de agua se deslizó hasta el borde y cayó, quebrándose. Nadie se movió. Solo escuchábamos la respiración de mi madre, sentada al final de la mesa, inmóvil, con los ojos cerrados. De pronto, las sillas comenzaron a arrastrarse solas, empujándonos hacia atrás, dejando a mi madre sola en el centro. Cuando abrió los ojos, brillaban rojos en la penumbra. Mi padre gritó que todos saliéramos, pero la puerta principal no se abrió. La chapa giraba, la llave entraba, pero parecía soldada. Mi tío intentó romper la ventana y el vidrio se endureció como si fuera piedra. El pánico nos invadió. Entonces, mi madre levantó la cabeza y con esa voz doble dijo: «Aquí nadie sale hasta que yo termine». La cocina estalló en ruido, cajones abriéndose y cerrándose, cubiertos lanzados contra el piso, el refrigerador vibrando como si fuera a explotar. De repente, el cuchillo más grande salió disparado y se clavó en la puerta a centímetros de mi primo. El grito de todos fue ahogado por una carcajada gutural que no venía de la boca de mi madre, sino de cada rincón de la casa. La temperatura bajó aún más. El aliento se nos hacía visible y del techo comenzó a gotear un líquido oscuro, espeso, que olía a hierro. La mancha en la pared volvió a crecer y de ella salieron brazos largos, negros, que se estiraban hacia nosotros. Mi abuela, con rosario en mano, los enfrentó rezando con voz quebrada. Al hacerlo, una de esas sombras retrocedió, pero mi madre gritó con rabia, como si el dolor fuera suyo. De repente, las luces volvieron a encenderse todas al mismo tiempo, cegándonos. Cuando recuperamos la vista, mi madre estaba de pie sobre la mesa, con el cuerpo rígido, como si alguien más la sostuviera. De su garganta salió un grito que hizo vibrar los vidrios hasta casi romperlos. La mesa crujió bajo sus pies y de golpe se partió en dos, lanzando astillas por el aire. El caos fue total. Mi padre intentó empujarla al suelo, pero fue arrojado contra la pared. Mis primos se refugiaron bajo las escaleras y mi tía sollozaba sin poder moverse. Yo me acerqué con la Biblia en las manos, temblando, sin saber qué hacer. Mi madre volteó hacia mí, sonriendo con una boca demasiado abierta, y susurró con mi propia voz: «No vas a poder salvarla». El suelo empezó a temblar, los platos que quedaban vibraban como si estuvieran a punto de estallar. Una sombra gigantesca, más alta que el techo, se formó detrás de ella. No tenía rostro, pero de su interior surgía un murmullo constante, como miles de voces hablando al mismo tiempo. El ruido era tan fuerte que mis oídos sangraban. De pronto,
todo cesó. La sombra se esfumó, la casa quedó en silencio y mi madre cayó de rodillas al piso, jadeando, cubierta de sudor. Nadie se atrevió a acercarse. La vela en el altar parpadeó sola, proyectando una sombra extraña en el muro. No era la de mi madre, era más alta, con cuernos curvados y brazos que se estiraban hasta el techo. Mi abuela gritó que nos arrodilláramos y rezáramos, pero el aire se volvió tan espeso que apenas podíamos respirar. Yo cerré los ojos un instante y al abrirlos lo vi claro. Detrás de mi madre algo se movía, algo que no desaparecía con la luz. El silencio que quedó después del caos era más aterrador que el ruido mismo. Mi madre permanecía de rodillas, jadeando, con la cabeza agachada. El sudor le corría por el cuello y sus manos temblaban como si todavía lucharan con algo invisible. Nadie se atrevía a moverse. Mi padre se acercó lentamente y cuando estiró la mano para tocarla, ella levantó el rostro. Sus ojos estaban cerrados, pero en su boca seguía esa sonrisa torcida, como si alguien más se burlara desde dentro. De la cocina llegó un golpe seco. Fuimos todos al mismo tiempo, y lo que vimos nos dejó sin palabras. Cada objeto de madera, sillas, tablas, hasta la escoba, estaba en el suelo, formando un círculo perfecto alrededor de la mesa rota. Dentro de ese círculo, la mancha oscura del techo goteaba lentamente como alquitrán, y cada gota hacía un ruido metálico al tocar el piso. Mi abuelita comenzó a rezar con más fuerza, pero la vela en sus manos se apagó de repente, dejando la cocina en penumbras. Mi tío encendió un fósforo, y en ese instante vimos un reflejo en el vidrio de la ventana. Todos nosotros aparecíamos allí, menos mi madre. En su lugar había una figura alta, cubierta por un velo negro, con los brazos extendidos. Al voltear, mi madre seguía de rodillas en el piso, inmóvil. El fósforo se consumió entre los dedos de mi tío, y nadie se atrevió a encender otro. Esa madrugada la pasamos juntos, sin dormir, esperando que algo más sucediera. El reloj marcaba las horas, pero ninguna sensación cambiaba. La casa seguía igual de fría, igual de espesa, como si respirara despacio, vigilándonos. Mi madre despertaba a ratos, pedía agua con un hilo de voz, y en cuanto bebía, volvía a desvanecerse. Decía que soñaba con pasillos interminables, que alguien la llamaba desde una puerta que no podía abrir. Al amanecer, pensamos que todo se había calmado. El sol iluminaba las paredes, y por un momento la casa pareció ser la de antes. Decidimos abrir puertas y ventanas. El aire fresco entró y el olor a azufre se fue disipando. Mi padre, agotado, dijo que buscaríamos ayuda, que el padre Julián vendría a bendecirla de nuevo. Mi abuela insistía en que todavía no podíamos cantar victoria, pero todos queríamos creer que el horror había terminado. Cuando íbamos a desayunar, la televisión encendió sola. La pantalla mostraba únicamente estática, pero del parlante salió la voz de mi madre repetida con eco. No se vayan, todavía no ha terminado. La voz era idéntica, pero mi madre dormía en la habitación, con los labios cerrados. Corrimos hacia allá y ella seguía recostada, pálida, respirando suavemente. El televisor se apagó solo. En la noche, mientras todos intentábamos descansar, un ruido nos despertó. Era como uñas largas rascando la madera del piso. Bajamos con miedo y vimos que la marca en la pared, la sombra con cuernos, seguía allí, más nítida que antes, como si la luz del día no hubiera hecho nada.
Mi padre lanzó agua bendita sobre ella y por un segundo la figura se borró, pero apenas apagamos la vela reapareció más alta. Hasta hoy no sabemos qué ocurrió después. Esa última noche terminó con todos reunidos en la sala, en silencio, observando la sombra que se estiraba lentamente hacia el techo. Mi madre dormía con el rostro tranquilo, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, al verla respirar, cada tanto parecía sonreír, apenas un gesto en la comisura de los labios, como si todavía hubiera alguien más dentro. No puedo decir si sobrevivimos a todo, o si simplemente aprendimos a convivir con ello. Solo sé que desde esa vez, cada espejo de la casa refleja algo distinto, y cada madrugada, a las 3:03, escuchamos un susurro recorrer el pasillo. Aquí sigo.